El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental adoptó una resolución en la que se declaraba la independencia de las colonias americanas. En ella se leía: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, y que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Las ideas de la Ilustración tuvieron un claro impacto sobre las colonias en América del Norte, ya que se desarrollaron de tal manera que a veces diferían significativamente de las metrópolis europeas. En el siglo XVI, Portugal consiguió el dominio de Brasil. Al mismo tiempo, España estableció un enorme imperio colonial en el hemisferio occidental que incluía partes de América del Norte, América Central y casi toda América del Sur. América Latina fue una sociedad multirracial, ya que para 1501 los gobernantes españoles permitían el matrimonio entre europeos e indígenas americanos, a cuyos descendientes se les conoció como mestizos. Tanto los portugueses como los españoles buscaron maneras de beneficiarse de sus colonias en América Latina. Una fuente de riqueza procedía de las abundantes provisiones de oro y plata que se enviaban a Europa. Un aspecto notable de la agricultura latinoamericana fue el papel dominante de los grandes terratenientes, ya que crearon inmensas haciendas. Los indígenas americanos trabajaban en ellas o como campesinos pobres en tierras marginales. El comercio ofreció otra vía de ganancias. Además de oro y plata, otros productos naturales se embarcaban a Europa, como azúcar, tabaco, diamantes y pieles de animales. Tanto España como Portugal regularon estrictamente el comercio de sus colonias americanas para excluir a otros países. El Brasil portugués y la América Latina española fueron imperios coloniales que perduraron más de 300 años. Los funcionarios coloniales de América Latina tenían mucha libertad de la ejecución de las políticas imperiales. Desde comienzos de su conquista del Nuevo Mundo, los gobernantes españoles y portugueses decidieron cristianizar a los pueblos indígenas. Misioneros católicos, en especial dominicos, franciscanos y jesuitas, se esparcieron por diferentes partes del Imperio español. Para facilitar sus esfuerzos, reunían a indígenas americanos en poblados o misiones donde los convertían al cristianismo, les enseñaban oficios y fomentaban la agricultura. Juana Inés de la Cruz fue una de las más famosas figuras literarias de América Latina en el siglo XVII. Ávida estudiante, se le negó la admisión a la Universidad de México porque era mujer. Como resultado de este rechazo, decidió entrar en un convento, donde pudiera escribir poesía y obras de teatro. Después de la Guerra de los 7 Años, los líderes británicos deseaban obtener nuevos ingresos de las colonias. En 1765, el Parlamento impuso a las colonias la Ley del Timbre. En ella se exigía que ciertos materiales impresos, como documentos legales y periódicos, llevaran una estampilla que indicara que se habían pagado impuestos a Gran Bretaña. Una crisis seguía otra en la década de 1770. Para neutralizar las acciones británicas, las colonias organizaron el primer Congreso Continental, que se reunió en Filadelfia en septiembre de 1774. Sus exaltados miembros arengaron a los colonos a tomar las armas y organizar milicias. Las hostilidades entre colonos y el ejército británico estallaron finalmente en abril de 1775 en Lexington y Cordon. El Segundo Congreso Continental se reunió poco después y formó un ejército llamado Ejército Continental, con George Washington como comandante en jefe. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de la Independencia escrita por Thomas Jefferson. La Declaración de Independencia, incitante documento político, estableció que las colonias eran estados libres e independientes, eximidos de toda lealtad a la corona británica.
La guerra contra Gran Bretaña representó un gran riesgo. Gran Bretaña era una potencia militar poderosa con enormes recursos financieros. De gran importancia para la causa de las colonias fue el apoyo de otros países. Los franceses aportaron armas y dinero a los rebeldes desde el inicio de la guerra. Oficiales y soldados franceses militaron asimismo en el ejército de Washington. En febrero de 1778, luego de la derrota británica, los franceses otorgaron reconocimiento diplomático al nuevo Estado americano. Cuando el ejército del general Cornwallis fue forzado a rendirse a un ejército combinado americano y francés al mando de Washington, Yorktown, en 1781, los británicos decidieron terminar la guerra. El Tratado de París, firmado en 1783, reconoció la independencia de las colonias americanas y otorgó a los estadounidenses el control del territorio occidental de los Apalaches al río Mississippi. Los estadounidenses crearon un nuevo contrato social en 1788, donde se hizo por primera vez realidad los conceptos de libertad y gobierno representativo de la Ilustración. Las 13 colonias americanas habían ganado su independencia. Las antiguas colonias estaban divididas ahora en estados, pero estos estados temieron la concentración del poder y cada cual velaba principalmente por sus intereses. Por esas razones tenían un poco de entusiasmo para crear una nación unida con un fuerte gobierno central. La Constitución propuesta creó un sistema federal en el que se compartiría entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales. Estos tendrían la facultad de cobrar impuestos, crear un ejército, regular el comercio y emitir una moneda nacional. El gobierno federal se dividió en 3 ramas. La primera rama era la ejecutiva. Un presidente sería el jefe del ejecutivo. Tendría la facultad de ejecutar leyes, vetar los actos de la legislatura y supervisar asuntos exteriores y distinguir las fuerzas militares. La segunda rama del gobierno era la legislativa. Se compondría de 2 cámaras, el Senado y de los representantes. La Carta de Derechos fue importante para la adopción final de la Constitución. Fue la promesa de añadir una Carta de Derechos. En 1789, el nuevo Congreso propuso 12 enmiendas, y las 10 que fueron aprobadas por los estados se conocieron como Carta de Derechos. Muchos de los derechos de la Carta de Derechos se derivaron de los derechos naturales propuestos por los filósofos del siglo XVIII. Las premisas de la Ilustración parecían confirmarse. La Revolución Francesa marcó una nueva era en la vida política europea. El antiguo orden político de Francia fue destruido. El nuevo orden se basaba en derechos individuales, instituciones representativas y lealtad a la nación, no al monarca. Francia creó nuevos ideales políticos resumidos en la consigna francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En la mañana del 14 de julio de 1789, una multitud de 8.000 hombres y mujeres parisienses en busca de armas se precipitaron en la Bastilla, depósito real repleto de armas y municiones. La Bastilla también era una prisión del Estado, aunque solo alojaba a 7 prisioneros en ese tiempo. A ojos de esos enojados parisienses, era un símbolo elocuente de las crueles políticas del gobierno. El depósito fue defendido por el marqués de Launay y una reducida guarnición de 114 hombres. El asalto comenzó a la 1 de la tarde, cuando un grupo de atacantes logró derribar 2 puentes levadizos sobre el foso alrededor de la fuente. A la multitud se unieron después miembros de la Guardia Francesa, que empezaron a bombardear fuerte con balas de cañón. Después de 4 horas de contienda, 98 atacantes yacían muertos o agonizantes. Al llegar más atacantes de la UNAI, comprendió que él y sus tropas no podrían resistir mucho tiempo y se rindió. La multitud, enardecida por la pérdida de sus miembros, mata a golpes a Delaunay. Cuando Luis XVI regresa a su palacio en Versalles, el duque Liancourt informa sobre los acontecimientos. El rey exclama: ¿qué? ¿Es una revuelta? No, majestad, replicó el duque, es una revolución. El 26 de agosto la Asamblea Nacional adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, inspirada en la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos.
Reflejando el pensamiento de la Ilustración, la Declaración continuaba proclamando la libertad e igualdad de derechos para todos los hombres y accesos a cargos públicos, con base al talento. Mientras tanto, Luis XVI permanecía en Versalles, se negaba a aceptar los decretos de la Asamblea Nacional sobre la abolición del feudalismo y la Declaración de los Derechos. El 5 de octubre, sin embargo, miles de parisinas, descritas por un testigo ocular como destacamientos de mujeres procedentes de todas direcciones, armadas con palos de escoba, lanzas, horcas, espadas, pistolas y fusiles, marcharon a Versalles. Una delegación de ellas se reunió con Luis XVI y le describió que sus hijos morían de hambre por falta de pan. Forzaron al rey a aceptar a los nuevos decretos. El primer estado consistía en el clero y contaba con unas 130.000 personas. Estas personas poseían aproximadamente 10% de la tierra. El segundo estado, la nobleza, incluía unas 350.000 personas. Los nobles poseían de 25 a 30% de la tierra. El tercer estado, o plebeyos de la sociedad, se componía de la abrumadora mayoría de la población francesa. La burguesía o clase media era otra parte del tercer estado. Este grupo incluía cerca del 8% de la población. Poseían de 20 a 25% de la tierra. Napoleón Bonaparte emergió en la Revolución Francesa y destacó en casi toda Europa. Fue un gran emperador y dominó a su país. Hubo varias guerras que ganó y hubieron dos derrotas, la de Leipzig y la de Waterloo, que fue su última batalla. Los acontecimientos de este periodo aún tienen impacto en la vida actual, ya que se difundieron los principios de libertad e igualdad, hoy apreciados por muchos individuos y naciones.